Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: «Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá». Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: «Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras». Palabras del Señor. Hola amigos y amigas. Para reflexionar este Evangelio que se nos propone en este domingo, vamos a escuchar un relato, les comparto un relato en el cual se dice que un médico recibe el caso de una niña que tiene una enfermedad grave. La única manera de curar esa enfermedad era recibir la transfusión de sangre de su hermanito de 5 años. Le preguntan al hermano si es posible hacer esta transfusión de sangre. El hermano dijo: sí, si es para la curación de mi hermana, por supuesto que sí. En el momento de hacer la transfusión, la niña empezaba a tomar buen color porque la sangre la necesitaba, por su enfermedad necesitaba la sangre. Y de a poquito el niño se iba poniendo pálido, hasta que le pregunta el niño al doctor: «Doctor, ¿es ahora cuando debo empezar a morir?». El niño no había comprendido que no debía morir. Él no sabía que debía darle solo un poco de sangre. Igualmente él estaba dispuesto a morir por su hermana. Este relato creo que nos sirve como horizonte para pensar el Evangelio de hoy. El Evangelio comienza diciendo que Jesús debía ir a Jerusalén. Debía ir a Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Jerusalén es el lugar donde están las autoridades religiosas, políticas y religiosas, aquellos que son los representantes del poder político y religioso. Debía ir a Jerusalén. Jesús viene a traer una propuesta de mundo nuevo. La propuesta de mundo nuevo que justamente se opone a esta propuesta que están viviendo estas autoridades de Israel, del pueblo judío. Fundamentalmente, ¿quiénes son aquellos que van a entregar a Jesús? Los ancianos, los sacerdotes y los escribas. Los ancianos son los custodios de la tradición, aquellos que predican que hay que buscar siempre los primeros puestos, la competición. Esa es la tradición. Aquellos que dicen que es necesario buscar el lugar mejor. Estos son los ancianos, custodios de la tradición. La tradición de Israel simplemente dicta eso. Los sacerdotes son los custodios de la antigua religión, de la vieja religión. Ellos ofrecen sacrificios a Dios para aplacar la ira de Dios o para obtener los favores de Dios. Ciertamente se trata de una relación comercial con Dios, la pretensión de una relación de modo comercial. Ciertamente el Evangelio, la propuesta de Jesús es absolutamente diversa. No es necesario ofrecer sacrificios a Dios para obtener los favores de Dios. La relación con Dios tiene una clave que es la gratuidad. No podemos comercializar con Dios. Luego los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Como su palabra lo dice, escriben los textos sagrados y al mismo tiempo interpretan esos textos. Por lo tanto, son los custodios de la palabra de Dios. Interpretan los textos sagrados, la Torá, que representan a aquellos que interpretan que Dios, tienen una imagen de Dios, que es legislador, que es juez, un Dios que está lejano a los hombres. Estos representan los escribas.
Ciertamente Jesús viene a hacer una propuesta absolutamente diversa, por eso tiene que ir a las autoridades del pueblo de Israel, a las autoridades judías. Es necesario que vaya allí para hacer una propuesta de cambio a ellos. Jesús ama a los ancianos, a los sacerdotes, a los escribas, los ama. También quiere el cambio y la conversión en ellos, con quienes se va a enfrentar Jesús. Este enfrentamiento no es provocado por gusto, es que el mensaje de luz que Él trae es un mensaje que provoca disturbio, problema, que molesta al mundo de la oscuridad, de la sombra, de las tinieblas. Jesús va a decir a sus discípulos en este anuncio de la pasión, el Hijo del Hombre debía ser condenado y resucitar al tercer día. Esto ciertamente no entra en la cabeza de los discípulos. Jesús sabe que la vida que se dona es la vida que realmente logra el éxito. La vida que se dona, la vida que se da por el bien de los demás, es la vida que realmente puede llegar a ser una vida exitosa a los ojos de Dios. Los discípulos no entienden esto. Pedro, una vez más aparece, como en el Evangelio del domingo pasado, aparece este personaje, Pedro, hablando en nombre de todos los discípulos. Pedro se queja de esta propuesta de Jesús. Pedro no entiende esta propuesta de Jesús. Y ciertamente es entendible que Pedro no llegue a entender esta propuesta de Jesús. Pedro lo lleva aparte, dice el Evangelio, lo lleva aparte porque le va a hablar en serio, le va a pegar un reto a Jesús, comienza a reprenderlo, dice el Evangelio, diciendo, Dios no lo permita, Señor, esto no sucederá. Cuando el texto del Evangelio dice que Pedro comienza a reprenderlo a Jesús, es la misma palabra que se utiliza cuando se dice que Jesús va a exorcizar a alguien. Pedro quiere exorcizar a Jesús. Reprenderlo es decir algo con autoridad para que Jesús cambie de idea. Pedro empieza a reprender a Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro piensa que Dios tiene que proteger al justo. ¿Acaso Dios no va a proteger al justo? ¿Cómo es entonces que Jesús va a ir a la cruz? Si Él es un justo, no tiene por qué ir a la cruz. Por eso Pedro quiere reprender a Jesús. O sea, está pensando que Jesús está absolutamente equivocado. En el Salmo 72, Pedro basa su pensamiento como buen judío en las profecías, en los salmos, en lo que dice la ley antigua, el Antiguo Testamento. En el Salmo 72, cuando se habla de el rey Mesías, en los tiempos del Mesías las cosas serán distintas, que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro, dice el texto, y desde el río hasta los confines de la tierra, que se inclinen ante él las tribus del desierto. Pedro está pensando que este Mesías debe reinar con poder, y entonces, ¿cómo es que si debe reinar con poder, va a ir a la cruz? A la cruz van los esclavos, no aquel que es considerado el Mesías. Por otro lado, además de las profecías del Antiguo Testamento, el Talmud, este libro tan importante para Israel, el Talmud dice que los judíos, los hebreos, tendrían a su servicio, entre reyes, reinas, paganos y demás, tendrían a su servicio 2.480 personas. Cada hebreo tendría a su servicio esa cantidad de gente. O sea, Pedro piensa la cosa de una manera en la cual, en el tiempo del Mesías, con la llegada del Mesías, todas las cosas cambien y entonces sea un pueblo poderoso, sea un pueblo en el cual todo el mundo esté a su servicio. Esto piensa Pedro. Por eso no entiende esta propuesta de Jesús. Continúa el Evangelio diciendo que dándose vuelta, Jesús dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Es ahora Jesús que quiere exorcizar a Pedro, que debe exorcizar a Pedro. Y aún le dice Satanás, al primer papa se le dice Satanás. ¿Por qué no entra en el pensamiento de Jesús?
porque no acepta el pensamiento de Jesús. Jesús le dice, ve detrás de mí. Con esto quiere decirle, Pedro, no te pongas adelante, no quieras ser mi maestro. Continúa caminando detrás mío. Caminar detrás de Jesús significa seguir mis pensamientos. No siga los pensamientos de los hombres, sino los pensamientos de Dios. Tú eres para mí un obstáculo. Un obstáculo significa una piedra de tropiezo. El domingo pasado Jesús le había dicho a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces la propuesta era para que sea Pedro una piedra viva en la construcción del templo de Dios. Ahora ya de piedra viva, Pedro se va a convertir en una piedra en el camino, en una piedra de tropiezo. Luego Jesús dice, el que quiera venir detrás de mí, ¿qué tiene que hacer? 3 cosas, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Renunciar a uno mismo significa renunciar al egoísmo, no significa renunciar a las cosas bellas que Dios ha puesto en nosotros, no significa hacerse daño a uno mismo. Significa renunciar al egoísmo, que es esta raíz que daña tantas cosas en el corazón del hombre. La renuncia a uno mismo en este mundo en el cual pareciera que la competencia es un estímulo a la producción. Esta renuncia a querer ocupar los primeros puestos, los primeros lugares, a que todo el mundo esté al servicio de uno, a ser el ganador. Renuncia a sí mismo. Carga con su cruz, que cargue con la cruz. Cargar con la cruz. Cargar con la cruz no significa aquí aceptar las problemáticas de la vida, las cosas adversas que la vida simplemente nos propone, las enfermedades. No es esto. Esto la sabiduría humana lo dicta ya. No hace falta que Jesús venga a decirnos que tenemos que aceptar con generosidad las contrariedades de la vida, que tenemos que aceptar con serenidad las contrariedades de la vida. No, si Jesús nos dijera eso, no estaría diciendo algo simplemente redundante, que ya lo sabemos. Aquí se trata de una cruz elegida, cargar con la cruz como una cruz elegida. La cruz, ¿quién iba a parar a la cruz? Los esclavos, los servidores. Por lo tanto, cargar con la cruz significa ponerse en camino con Él, que eligió dar la vida como esclavo de los hermanos, como servidor de los hermanos. Esto significa cargar con la cruz. Y luego que me siga. Cuando uno, por ejemplo, van 2 vehículos juntos y viajan juntos, bueno, no hay que perder de vista a aquel que uno está siguiendo, no perder de vista. ¿De qué manera nosotros no perdemos de vista a Jesús? Cuando nos ponemos en oración con Él, cuando leemos los textos sagrados, cuando oramos con la Biblia, la oración es ver por dónde va Jesús, para no perderlo de vista, estar en contacto con Él. Y luego, estas instrucciones tan sabias del Evangelio de Jesús, esto que puede estar en relación, en consonancia con el Salmo 49, cuando nos habla de que no te preocupes, dice el Salmo 49, cuando un hombre se enriquece o acumula riqueza, o cuando su casa tiene esplendor, cuando muera no se llevará nada consigo. Jesús sabe que esta vida es la única que tenemos. Esta vida es la única oportunidad. El ser humano tiene una sola vida, que comienza aquí y luego tiene una plenitud más allá de este mundo, en el encuentro definitivo con el Padre en el paraíso, pero es una sola esta oportunidad. Por lo tanto, no puede ser desperdiciada. No podemos perderla esta vida, no podemos desperdiciarla en este sentido, no podemos perderla, no podemos desperdiciarla. Jesús nos va a decir de qué manera nosotros no desperdiciamos la vida. Y lo dice el Evangelio, el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. Y luego, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? De nuevo, hablando de la vida, como esta posibilidad que nosotros tenemos en el aquí y ahora, esta vida única como oportunidad para ser felices. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Una vez más, la palabra vida. Entonces, Jesús nos da el secreto para
salvar la vida, si quieres que tu vida permanezca, si quieres que permanezca algo de ti, dónalo por amor. Esto nos quiere decir Jesús. Si quieres que permanezca algo de ti, dónalo por amor. Lo único que permanece es aquello que se da. Lo demás desaparece y queda. Cuando nos morimos, dejamos todo lo que tenemos y nos llevamos solamente lo que dimos. Por eso, la manera para ser felices es la donación de nuestra vida para el bien de los hermanos, para el bien de aquellos que nos rodean. Es la manera para ser realmente hombres y mujeres felices, realizados y salvados. Es el camino de la propia felicidad. Esto nos propone Jesús. Hasta la próxima.